El pasado 2 de mayo avanzó el proyecto de ley HB10. Es una iniciativa impulsada por legisladores republicanos que obligaría a los alguaciles y otras fuerzas de control público a colocar personas detenidas a disposición de ICE. Ah, este, esta aprobación o este avance ha venido preocupando muchísimo a líderes comunitarios que defienden los derechos de los inmigrantes en Carolina del Norte, y uno de ellos es justamente el gerente de políticas del pueblo, Mario Alfaro, quien está con nosotros y nos va a explicar un poco por qué hay esta sensación de que sobre el proyecto de ley HB10 hay una sombra de peligro. ¿Por qué se interpreta la HB10 como un proyecto antiinmigrante? Bienvenido, Mario, y muchísimas gracias por estar acá en la conexión una vez más. Un gusto enorme. Bueno, este proyecto de ley lo que pretende es obligar a los alguaciles y a los administradores de cárceles en todo el estado de Carolina del Norte a colaborar con el ICE. Ese es el espíritu del proyecto de ley. ¿Cómo? El proyecto plantea que cuando una persona es detenida como sospechosa de cometer un delito grave, en el mismo proyecto de ley se tipifican cuáles son esos delitos, y esta persona no está en capacidad de identificarse y demostrar su estatus legal, pues en consecuencia sería puesta a las órdenes del ICE. Eso es lo que dice el proyecto. Y entendemos claramente que el proyecto menciona delitos graves como asesinatos, tráfico de personas, tráfico de drogas, crimen organizado, ¿verdad? Em, Actividades de las cuales no participa la gran mayoría de las personas inmigrantes en los Estados Unidos. Sin embargo, el proyecto se plantea para obligar a partir del 1 de julio de 2025, en caso de que la ley se apruebe y se convierta en ley estatal, a trabajar con el ICE. Y sabemos que muchos alguaciles, particularmente los de las ciudades más grandes en Carolina del Norte, se han manifestado en contra de este proyecto de ley, Corín. Exactamente. Entonces hay quienes se nos han acercado y nos han dicho, en ninguna parte de la ley o del proyecto de ley está establecido que alguien que se come una luz roja, o que se pasa un pare, o que anda, hay una alcabala o una redada o un retén, es identificado y los van a poner en orden, en orden de los funcionarios de ICE. Pero lo que nosotros habíamos visto hace unos 5 o 6 años aquí en Carolina del Norte es que en la práctica eso estaba ocurriendo, que aun cuando no estén tipificados una infracción de tráfico menor, parece que ese inmigrante detenido es puesto también a disposición de las autoridades de ICE. ¿Qué tan cierto hay en esto y cómo podríamos explicar un poco mejor el daño que podría hacer la HB10 de acuerdo a lo que en la práctica ocurre? Ujú. Nosotros compartimos la misma preocupación porque lo hemos visto antes en Carolina del Norte y también hemos visto la aplicación de legislación similar en otros estados. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces, vos diste un muy buen ejemplo. En teoría, si alguien es detenido conduciendo incluso bajo los efectos del alcohol o por exceso de velocidad o porque tiene una luz quemada, por la razón que sea, se supone que esta persona no va a ser sujeto de la aplicación de esta ley, de la HB10. Sin embargo, ¿qué pasa con una persona que es detenida y no tiene documentos? Es una persona indocumentada y el oficial a cargo de la operación dice, bueno, usted cumple con las características físicas de una persona que estamos buscando como sospechosa de un delito grave. Y como usted no está en capacidad de identificarse para yo saber quién es usted, pues lo voy a llevar detenido, eh, precisamente porque usted cumple con las características físicas de una persona que estamos buscando. Y bajo esa excusa pueden comenzar a detener personas, inmigrantes indocumentadas en las calles
y posteriormente ponerlas a las órdenes del ICE. El proyecto de ley lo que dice es que cuando una persona es detenida, no está en capacidad de identificarse, de demostrar su estatus legal, esa persona será retenida en celdas hasta por 48 horas a la espera de las autoridades federales de inmigración para que ellos inicien el trámite correspondiente. Entonces nosotros vemos con mucha preocupación este proyecto porque estaría abriendo un portillo de ley para que bajo una sospecha una persona sea detenida y procesada bajo la HB10, incluso cuando el espíritu de la ley dice otra cosa. Tanto es así, Corín, que esta misma ley le está otorgando inmunidad civil y penal a los oficiales o a las autoridades encargadas de aplicar la ley. ¿Esto qué significa? Si efectivamente alguien fue detenido y procesado bajo la HB10, incluso sin ser una persona responsable de cometer un delito grave, y hubo un abuso de autoridad o la detención de esta persona y ponerlo a las órdenes del ICE, evidentemente va a tener un impacto en esta persona y su familia, pues quienes estuvieron a cargo de esto no van a tener ninguna responsabilidad. La misma ley les está otorgando un velo de inmunidad a la hora de aplicar esta ley y ahí vemos que se pueden cometer este tipo de excesos. Estamos hablando, Mario, de que no es lo que tú estás analizando ahora, sino que esto ha venido ocurriendo. Es decir, no son suposiciones, sino miedos sustentados en cosas que han venido pasando. Así es. Em, Hay varios elementos acá. Número uno, organizaciones como el Pueblo y muchas otras organizaciones durante los últimos años han tratado de trabajar muy de cerca con las autoridades locales, departamentos de policía, oficinas de alguaciles, para crear confianza entre la comunidad, para acercar a la comunidad con las autoridades del orden. Esa relación es fundamental, es vital en términos de seguridad ciudadana, seguridad en las comunidades. Cuando la comunidad tiene temor, inseguridad y prefiere no buscar a las autoridades porque temen de que pueda ser detenido precisamente por su estatus migratorio, esto solo genera más problemas. Y las mismas autoridades lo han advertido. Los alguaciles de condados, por ejemplo, de Mecklenburg y el área del Triángulo, lo han señalado pública, abiertamente, de que esta es una de sus principales preocupaciones, de cómo esto va a afectar las relaciones de confianza que se han venido construyendo entre la comunidad y las autoridades, Corín. Ese es uno de muchas aristas, de muchos problemas que estamos viendo con proyectos que nosotros denominamos antiinmigrantes como el HB10. Te digo algo más. En su sano juicio, ¿quién se puede oponer a que deporten a un criminal, a que saquen a un criminal de nuestras comunidades, de nuestros barrios? Pero en la práctica eso no es así. Cuando una persona es detenida porque comete un crimen, evidentemente va a ser procesada localmente. Hay víctimas de por medio. Las familias de la víctima están esperando que se haga justicia. Entonces, no es cierto que esa persona va a ser deportada porque es indocumentada. Esa persona va a ser procesada y posiblemente encarcelada en los Estados Unidos. Entonces, esta ley se está creando precisamente, en nuestra opinión, para crear un marco legal que les permita detener personas y deportarlas finalmente. Nosotros estamos viendo con preocupación algunos mensajes que nos están llegando por nuestras redes sociales relacionados con esposas de abusadores, es decir, la violencia doméstica. Así Está es. el tema de que ya como todos sabemos, la mayoría de las víctimas son mujeres y ellas han venido diciendo, ok, ahora cómo confío en la autoridad de la policía si van a deportar al padre de mis hijas. Sí, es verdad, sabemos todos cuánto cuesta que una mujer pueda romper el ciclo, salir de la casa, sobrevivir al maltrato familiar, intrafamiliar y luego pues ante esta circunstancia decir el único proveedor así me maltrate, el único proveedor de mi casa es mi esposo, entonces no lo voy a denunciar porque lo pueden deportar. Es decir, que también existe ese daño colateral que se había Ujú. venido registrando en los años 2016-2017, cuando estaba aquí el tema del programa 287G en plena vigencia. ¿Qué has escuchado tú sobre si realmente
índices de violencia doméstica pueden aumentar. Así es. El pueblo forma parte, junto con un montón de organizaciones de base de la Alianza por los Derechos de las Personas Inmigrantes de Carolina del Norte. Y dentro de esta alianza hay organizaciones que trabajan directamente con mujeres, que dan soporte, acompañamiento a mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, abuso, y también otro montón de cosas positivas que acompañan a mujeres en temas de desarrollo económico, educación, empoderamiento, participación cívica, etcétera. Pero han investigado, han hecho mucho trabajo de campo, principalmente con miembros de la comunidad, con mujeres que son víctimas de violencia. Y uno de los primeros problemas, como bien decís vos, es atreverse a tratar de romper con esa situación. Y eso implica ir a las autoridades. Y el temor no es solo por denunciar tal vez al proveedor o al padre de los niños, sino por su propia condición de inmigrante indocumentada. Entonces, una mujer inmigrante indocumentada, víctima de violencia, se lo piensa dos veces antes de llamar a la policía, no solo por el conflicto que eso va a generar en su círculo familiar, sino por las repercusiones que eso pueda traerle personalmente, a exponerse a poder ser deportada. Justamente por la Eh, confianza es real, Corín, es es real. real. Esa situación la han señalado, la han mencionado organizaciones que trabajan con mujeres. Eh, Te doy como ejemplo este espacio de la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes. Ahí se nos han hecho muchas observaciones sobre el tema y los mismos alguaciles que se han manifestado en contra de este proyecto han señalado el hecho de que muchas mujeres podrían no atreverse a denunciar, a colaborar, a participar en procesos de investigación o judiciales por temor a ser deportadas y todo lo que esto implica, no solo personalmente, sino con sus hijos, familiares, etcétera. Separación de familias, así. Bueno, y la H10, la HB10 fue aprobada el 2 de mayo en el Pleno del Senado. ¿Cómo está la probabilidad de veto del gobernador Roy Cooper? Muy bien. En términos de trámite legislativo, efectivamente el Senado aprobó la versión de la Cámara de Representantes que se había aprobado en 2023, introdujeron un par de cambios, eso es importante. El más preocupante es que la ley entraría en vigencia el 1 de julio de este año, y los alguaciles se verían obligados a comenzar a rendir informes sobre la aplicación de la ley a partir de octubre del 2025. Entonces, esta semana lo que va a ocurrir es que el piso o pleno de la Cámara de Representantes va a conocer esa última versión del proyecto que trabajó y aprobó el Senado. La Cámara de Representantes daría el visto bueno. ¿Por qué? Porque son los legisladores republicanos quienes están promoviendo este proyecto de ley, son los más interesados en su aprobación y tienen los votos para hacerlo. Entonces, prevemos que esa votación ocurra posiblemente el miércoles y en ese momento iría a la oficina del gobernador Roy Cooper. Una vez que el gobernador recibe el proyecto de ley aprobado por ambas cámaras, él tiene 10 días para tomar una decisión, ya sea vetarlo, aprobarlo o dejar simplemente que transcurra el plazo de 10 días y que se convierta en ley. El esfuerzo ahora está, de las organizaciones de base está precisamente en solicitar al gobernador Cooper que vete este proyecto de ley, como lo hizo en dos ocasiones anteriores, con el HB 370 y el SB 101. Esos dos proyectos son versiones anteriores de esta misma ley que fueron vetados en dos oportunidades por el gobernador Cooper. ¿Cuál es la diferencia hoy? Que los republicanos tienen supermayoría en ambas cámaras, es decir, tienen los votos suficientes para levantar el veto. Desde febrero anterior, el pueblo lideró un movimiento de organizaciones que firmaron una carta para pedirle al gobernador Cooper que vete este proyecto en caso de que llegue a su escritorio. Desde febrero anterior, ya el pueblo se estaba movilizando, reaccionando, previendo lo que iba a ocurrir durante esta sesión corta. Entonces, el gobernador Cooper está sobre aviso, esto no es nada nuevo para él y su staff, para sus colaboradores, eh, miembros funcionarios del pueblo, de la Alianza, de muchas organizaciones, han estado tratando de establecer contacto con la oficina del gobernador, solicitando que por favor
vete este proyecto de ley, que sería un mensaje muy positivo para la comunidad inmigrante, a pesar de que sabemos cuál podría ser el resultado o escenario de nuevo en la Asamblea General. Porque claro, el veto está debilitado justamente por la mayoría republicana que hay. Pero bueno, existen probabilidades, aunque se insiste muchísimo en que ya la HB 10 es ley. Y en este panorama, ¿cuál es el llamado que quieres hacer ya para finalizar la entrevista? ¿Cuál es el Ujú. llamado que quieres hacer hacia esa movilización cívica que desde el pueblo se está impulsando en torno a la HB 10? Muy bien, es importante, número uno, que la comunidad se mantenga informada, que le preste atención, que siga las noticias en los medios de comunicación en su idioma, que le hagan información, análisis sobre lo que está pasando. Eso es muy importante, que la comunidad se mantenga informada, que sepa realmente lo que está pasando. Entonces, la invitación es a seguirlos a ustedes como medios de información en español, o también poder seguir a organizaciones como El Pueblo en sus redes sociales, sus páginas de internet que constantemente están actualizando, que tienen personal destacado en la asamblea y haciendo este trabajo de conversaciones con legisladores, autoridades y trabajando en red con otros grupos para precisamente proveer información muy actualizada. Eso es fundamental, que la comunidad se mantenga informada. Dos, que se involucre y participe. Nosotros entendemos que el grueso de personas son trabajadoras que durante el día están, pues, cumpliendo sus horarios de trabajo, sus jornadas de trabajo, pero cuando tengan oportunidad de participar es muy sencillo, pueden hacerlo de forma digital, pueden hacer llamadas telefónicas, enviar correos electrónicos a las oficinas de sus senadores estatales, representantes de sus distritos, solicitándoles como miembros de la comunidad de sus distritos electorales que voten en contra de este proyecto de ley. Eso es fundamental, participar, involucrarse, aún sabiendo que, que las condiciones no son las más favorables en la Asamblea General. Y por supuesto, es importante que las organizaciones, junto con las comunidades, comiencen a trabajar en planes de acción, educación para la comunidad. Si esta ley llega a implementarse, cada familia que tenga personas indocumentadas, es importante que sepa cuál es el escenario, a qué se exponen, cómo reaccionar en una eventual crisis eh, a lo interno de sus familias, en su comunidad, tener los contactos de las organizaciones sociales como el pueblo que ayudan o podrían ayudarlos en este tipo de escenario, conectándolos con apoyo legal, etcétera, ¿verdad? Eso es importante, es un siguiente paso en el cual las organizaciones deben trabajar, pero ahorita lo más importante es mantenerse informados y tratar de participar, de alzar su voz y llevar este mensaje de oposición hasta la Asamblea General. Pues seguramente campañas como No abras la puerta surgirán, volverán a la palestra de No le abras la puerta a ICE. Seguramente más programas de apoyo a las mujeres víctimas de violencia doméstica se activarán a Ujú. partir de este temor que genera un proyecto de ley calificado como antiinmigrante en Carolina del Norte. Gracias, Mario, por esta información muy valiosa, muy detallada. Recuerden que pueden conseguir el reportaje completo a partir del miércoles de esta semana en www.laconexionusa.com, y aquí en la descripción de este video vamos a dejar el enlace de El Pueblo para que ustedes puedan conectarse con toda la cantidad de información que esta organización está generando para ti. Muchas gracias, Mario, por estos minutos. A la orden, un gusto como siempre.